La noticia rápidamente, Carmen, es que se desclasificaban informes de ovnis en Brasil. En unos minutos, con Daniel Casado, una historia de la arqueología española, bueno, contada, pues como le gusta también a Juan G. Vallejo. ¿Sabes que vamos a tener aquí a un admirador también de tu querido Ceram, eh? ¿Ah, sí? Sí, Dioses, tumbas y sabios, que fue el libro que tú propusiste, por cierto. Sí, mi libro favorito, el tercero. Bueno, pues se ha intentado hacer algo a la española, y creo que vamos a disfrutar historias increíbles protagonizadas por aventureros que son los arqueólogos aquí en España. Pero antes de esa noticia, siguen acumulándose países que desclasifican fenómenos relativos a observaciones aéreas anómalas. Brasil, más de 600 casos, creo. Sí, más de 600 casos, los ha dado gran parte de ellos la Fuerza Aérea a un grupo que además lo estaba pidiendo, había solicitado en varias ocasiones que se desclasificaran pues algunos de los casos, por ejemplo, la Operación Prato, un caso espectacular que se produce en Brasil. No están todavía en las redes de redes esos casos desclasificados, sí que están las carpetas, 12 carpetas llenas de esos documentos y un DVD donde están algunas filmaciones del Ejército y de la Fuerza Aérea brasileña. Documentos de casos OVNI, de objetos volantes no identificados, que por el momento no han podido resolver. Tenemos a nuestro compañero Pablo Villarrubia, que sigue muy de cerca esta noticia, que iremos ampliando porque la sensación es que los militares han dado además rollos de película, que esto es increíble, rollos de película, fotografías, y claro, ocupan, ahí tenemos la imagen, la tiene Carmen en pantalla, un rollo de película. ¿Cómo me gustaría a mí tener esto en las manos? Una franja de casos impresionante, del año 70 al 79, o sea, la creme de la creme, de casos terribles que hubo en Brasil. Pablo Villarrubia, Cadena SER en Barcelona. Buenas noches, amigo. Muy buenas noches, amigo Iker, bueno, aquí en Barcelona. Qué bien suenas. Como siempre conectamos con Barcelona, es un lujo, sonido perfecto. Pablo, ¿qué ha pasado? Pues una sorpresa, porque no, ya lo esperábamos en parte, a pesar por las insistencias de Ademar Gevaer. Ademar Gevaer, para quien no sabe, es posiblemente mayor divulgador de ufología en Brasil, director de la revista UFO, y que creó la Comisión Brasileña de Ufólogos justamente hace ya unos 3-4 años para forzar la desclasificación del fenómeno OVNI en Brasil. Entonces, juntamente con varios amigos, como Roberto Beck y Fernando Ramalho, han forzado al máximo al gobierno de Lula para que varios documentos salieran a luz, para que fueran revelados por los militares. Hace 2 años consiguieron que algunos documentos fueran liberados, fueran desclasificados por los militares, precisamente del Ejército del Aire brasileño, pero bueno, en parte defraudó a algunas personas por la poca cantidad, pero fue el principio, fue la primera vez que se consiguió algo. Y finalmente ahora, el día 5 de mayo, son llamados nuevamente a Brasil Roberto Beck y Fernando Ramalho, y allí recogen con los militares del Ejército del Aire 631 páginas divididas en 12 carpetas, como habías comentado tú y Carmen 12 antes, carpetas. Entre el creme de la creme, como habías dicho, realmente años 70-79, con los mejores casos posiblemente de la historia de la ufología mundial. Hombre, esto se merece un programa, desde luego. Santi, esto sí que es alucinante. Los militares brasileños, ahí es nada, celosos de sus contenidos, dan la información de los 70 a los ufólogos. ¿Qué demonios está pasando? Pues yo creo que ya esto es una especie de día de la marmota que vamos teniendo aquí casi todas las semanas, de que prácticamente cada mes se nos añade un país nuevo a esta epidemia epidemia afortunada de desclasificaciones OVNI, y en este caso tenemos un país y una época especialmente interesantes, con lo cual en cuanto se empiece a desgranarse todo lo que hay, se habla incluso de información sobre aspectos bastante interesantes y que hasta ahora parecían que eran simplemente folclóricos, como el mítico chupa chupa. Claro, que con ese nombre, claro, dices, pero que era una luz que llenó portadas y portadas de periódicos en Brasil, porque la gente del estado, sobre todo de, no sé si es Isla de Colares, nos puede contar Pablo, ¿verdad? Maranhão, sí. ¿Podías resumirnos? Porque vamos a escuchar, hemos podido hablar gracias a ti, Pablo, con Ademar Gevaer, el responsable de esta desclasificación de informes militares. Claro, una zona de selva tupida, apariciones de ovnis años 77, si no me equivoco, Pablo, y mucha gente con unas picaduras y unos problemas médicos. Y aquello parecía un virus extraño, ¿no? Algo increíble. ¿Hay información sobre estos casos?
Sí, bueno, a mí me sorprendió porque estos días prácticamente no he podido dormir, Iker, estando aquí en Barcelona, porque cuando empecé a abrir las carpetas, o sea, a mirar el contenido de cada una de esas carpetas, era una sorpresa tras otra. Ah, las tienes ya en las manos. Exactamente. Madre y además, mía, qué malandrín eres. ¿Cómo te envidio, Pablo? Y no. Y además, ahora mismo yo creo que se pueden consultar ya por internet y ya están colgadas en este momento en la página de la revista UFO, es ufo.com.br. ufo.com.br. BR, exactamente. Vamos a ver qué hay. Y están en PDF muchos de esos documentos, y a mí me sorprendió porque están con nombres y apellidos, nada tachado. No se ha tachado. No se tachó nada, están direcciones de personas. No sabemos hasta cuánto tiempo estarán ahí colgadas esas carpetas, pero es sorprendente. Y como te dije, estos días no pude dormir porque, claro, empecé a ver las cartas. Eran cartas, documentos, por ejemplo, cartas dirigidas al presidente Ernesto Geisel, que en aquella época, estamos hablando de época de la dictadura militar de Brasil, ¿no? Le llegaban cartas, y fíjate qué sorpresa, Iker. Bueno, eso lo sabía. Ernesto Geisel era un gran admirador del fenómeno OVNI, y de hecho, cuando llegaba una carta del extranjero especialmente, o incluso nacional, se la encaminaban directamente a su despacho. O sea, el presidente era un enamorado de la ufología. De la ufología, porque su hermano había sido testigo en Río Grande del Sur y él mismo de varios avistamientos ovnis. Y entonces Geisel, por ejemplo, recibe un pedido, hay una carta entre estos documentos desde Estados Unidos pidiéndole informaciones o que desclasificara el caso de Trindade de 1958, sí, claro. El famoso caso de este ovni fotografiado en la isla de Trindade, ¿no?, durante el Año Geofísico Internacional. Esta es una de las muchas sorpresas. Por ejemplo, podemos encontrarnos, también me encontré un material increíble, y eso lo vais a ver. Te ve emocionado, Pablo? No es para menos. Esta tarde yo estaba disfrutando viendo todo ese material, claro, de Durval Osvaldo Tonsac, que era un teniente coronel aviador de la FAB, de la Fuerza Aérea Brasileña, y que este hombre era un entusiasta de los ovnis, y pidiendo colaboración a varios ufólogos civiles que efectivamente colaboraron con este hombre. Y fíjate qué interesante, Iker, que él escribe al mítico general Alfredo Moacir Uchoa. Digo mítico porque fue uno de los grandes divulgadores de la ufología, investigador, un general del ejército brasileño, pidiendo que por favor, para participar en el Congreso de Ufología del año 75 en Brasilia, mítico, porque ahí estaba Joseph Allen Hynek y una gran pléyade de ufólogos de Estados Unidos que vienen a participar de ese congreso. Y entonces él pide para ir como observador oficial de ese congreso. El general. Oye, una cosa, Pablo. Vamos a escuchar a Ademar Guevara, el responsable de todo esto. Le hemos podido entrevistar, nos habla de esa Operación Prato, que claro, la gente está acostumbrada a lo que viene de Estados Unidos y el Área 51, pero es que esto tendría un nivel de película igual. Y ese fenómeno de los chupa-chupa, como se llamó en Brasil, luces vampíricas, lo decían allí, no sabemos qué es, no sabemos qué demonios era todo eso, pero gente con heridas, tú pudiste entrevistar a los médicos en esa zona del estado de Pará. Nos lo contaba Ademar Guevara. Pues la Operación Prato en la Amazonia consistió de una investigación militar, la más grande que tenemos conocimiento en todo el mundo, de un equipo militar, que ocurrió de septiembre a diciembre de 1977, porque las personas en el Amazonas estaban muy nerviosas porque habría una luz que era llamada de chupa-chupa o luz vampira, que los atacaba a los testigos. Algunas veces las personas se quedaban inconscientes por horas o por días. La Fuerza Aérea Brasileña fue llamada para hacer una investigación de este fenómeno, que se llamó fenómeno chupa-chupa. Lo que ocurrió es que una operación militar fue formada con alguna cosa entre 30 y 40 hombres, bajo el comando del coronel William G. Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima, hicieron investigaciones del fenómeno. Y escuchar esto con la música de Klaus Schulz que nos pone Geray Martínez, a mí también me emociona, porque es como el regreso a un tiempo. Yo sé que mucha gente no entiende esta emoción.
equipos de 40 militares en la selva brasileña investigando a personas que tienen heridas increíbles, que están bajo shock y que lo único que recuerdan es que han visto unas luces antes, unas luces extrañas en lugares y aldeas donde no hay luz ni agua. Es increíble. Pablo, seguiremos hablando. Yo creo que esto merece casi un serial, porque yo creo que hay información de algunos de los mejores casos de la historia. Esa filmación, que es lo que puede llamar la atención, ese rollo azul de Super 8, creo, que se ha entregado en esas carpetas, ¿sabes qué contiene ya? Bueno, yo estuve hablando el otro día con Roberto Beck, que es el que recogió el material directamente en Brasilia. Él ya pudo, creo que fue antes de ayer que pudo visionar esta película. En realidad no pertenece al caso, o sea, a la Operación Plato, sino es una filmación realizada en São Paulo, en Tatuapé, y contiene imágenes realmente de un objeto circular, luminoso, con una cola, y él está tratando ahora de digitalizar estas imágenes, Entonces no pertenece a aquel caso, pero son imágenes bastante espectaculares, según me contó Roberto Beck. Oye, Pablo, impresionante eso de equipos militares con nombres y apellidos destinados a la selva a saber qué pasaba con esas luces que atacaban a la gente, aparentemente. Y lo más interesante, Iker, es que muchos entre ellos Uirangé Holanda, que mencionaba ahora mismo el amigo Jebaer, este hombre, él es, juntamente con otros militares de la aeronáutica brasileña, testigo de un gigantesco ovni en uno de los ríos amazónicos, ¿no?, donde él estaba destinado a observar, a intentar ver lo que estaba ocurriendo, porque realmente aquello generó un ambiente de pánico desmesurado, y Uirangé fue presa de pánico en aquel momento cuando el ovni prácticamente se pone a muy corta altura del grupo, ¿no?, de militares que los estaba observando, y lo más extraño es que después este grupo y otros que participan en estas misiones de observación de ovnis en Amazonía en 77, 78, terminan muy mal, algunos de ellos con perturbaciones mentales, suicidios, ¿no?, tengo entendido, y incluso el mismo Uirangé viene a suicidarse años después, ya en los años 90, de una manera bastante misteriosa, supuestamente por una gran depresión. De verdad, Pablo, hay que cribar todo esto, hay que analizar. Yo creo que tenemos que hablarlo con calma. Fíjate, la semana que viene estamos en un punto caliente de todo este tipo de misterios que no sabemos lo que son, pero desde luego interesan al hombre. Como interesan al hombre, nos interesan a nosotros. Próximo día 23, o sea, el siguiente sábado, estamos en Morón de la Frontera, pabellón Blas Infante. Poneos en contacto, amigos. Más de 1.300 personas pueden entrar. Radio Morón, vamos a pasar una noche maravillosa. Entradas gratuitas, por supuesto. Que nos decían, ¿dónde puedo comprar las entradas? De Como comprar, siempre, no hacer nada. Radiomorón.es, y amigos de Radio Morón, provincia de Sevilla, que imagino que tendremos muchos amigos de la provincia que estén allí. Hablaremos también de este fenómeno y quizás sepamos más con Pablo, porque esto tenemos que hacer, Pablo, como en el diario Pueblo Mítico, un serial, porque hay casos, yo creo, aquí de verdad impresionantes por lo que implicaban, porque aquí los militares en Brasil sí que se metieron de lleno, como testigos y como investigadores. Hay que saberlo y hay que contarlo. Como siempre, Pablo Villarrubia, un abrazo grandísimo, hermanito. Un gran abrazo, amigos. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Dos y 42, cambiamos de tercio. Luego Santi nos tiene que contar algo impresionante. La Kennedy desconocida, ¿no? Se ha publicado algo en España que ha puesto los pelos de punta. La historia de una lobotomía. Ponen los pelos de punta, de verdad. Ponen los pelos de punta. Vamos a saber un poco más, ¿vale, Santi? Vamos a contarlo porque creo que es una de las historias más aberrantes del siglo XX. Y es aberrante no solo porque le haya sucedido a una persona famosa, sino porque hay un pequeño holocausto desconocido que vamos a enterar, gracias a esa rendija que nos abre esa Kennedy desconocida, vamos a enterar en un holocausto que se llevó por delante la mente, el alma de miles de personas durante décadas. Pues
hace un tiempo recibíamos un libro que yo creo que, bueno, le reconcilia mucho a uno con el espíritu auténticamente aventurero y de búsqueda, ¿no? Porque como en todas las cosas, siempre parece que miramos más hacia afuera, y en España tenemos ejemplos más que de sobra, aunque quizá por eso más desconocidos, para enamorarnos de nuestro pasado y de lo que desconocemos del pasado. El autor es Daniel Casado Rigal, lo ha editado La Esfera de los Libros, se llama El arqueólogo enamorado, la historia oculta de la arqueología española. Qué bonito, ¿eh? La historia oculta de la arqueología española. Así que, si te parece, Carmen, desde ya 3 ejemplares, ¿no? Vamos a sortear 3 ejemplares de ese magnífico libro, El arqueólogo enamorado, entre todos los mensajes que nos lleguen a esas vías de contacto. Cadenaser.com, ahí pueden publicar sus mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, o nuestro 7640, palabra clave milenio, espacio, y vuestros mensajes y también vuestras preguntas, porque así podremos transmitírselas al autor del libro, a Daniel. Y también que nos digan qué pasa con esto de Brasil, por ejemplo, o sea, qué está pasando en el mundo. Tú decías ahora mismo, ¿será por tanta crisis internacional que hay que desviar la atención? Para desviar la atención, siempre pasa. Es una buena suposición. Daniel Casado se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de Navarra y se doctoró en la Complutense, y sobre todo desde los 18 años ha estado de excavación en excavación. Daniel, bienvenido a Milenio 3. Muchas gracias. Gracias por enviarnos el libro, gracias por con tanto corazón, ¿no?, contar historias. Sé que a ti un libro te había hipnotizado, como le pasó a Juanje, bueno, y a todos, ¿no? Dioses, tumbas y sabios, de Ceram, por ejemplo, que te parecía una forma distinta de contar la historia, y quizá ahí esté la clave, ¿no? Bueno, Ceram lo que hizo hace 50 años fue aproximarnos al gran público pues un mundo tan desconocido entonces como es la arqueología, y lo hizo pues con un relato muy ameno y muy sugestivo, tocando la arqueología de todo el mundo, porque él, la verdad es que nos paseó por las ruinas de Nínive, de Chichén Itzá, de Micenas, de Troya. Él lo que hizo fue abarcar de toda la arqueología mundial y servirnosla en esa gran obra. Y yo lo que he hecho es seguir sus pasos, pero ciñéndome al entorno nuestro, a la geografía española y a todas esas ruinas que tenemos, pues unas más olvidadas que otras, pero donde se ha hecho muy poca historia de la arqueología. Realmente pues un gran trabajo, Daniel, un gran trabajo, porque yo creo que mucha gente, y es lo que importa, se puede aficionar, ¿no?, a la búsqueda. Yo creo que es uno de los últimos oficios. Bueno, es como decir que el de periodista es oficio, no es oficio, es la vida. No hay separación entre oficio y vida prácticamente, ¿no? Esa curiosidad permanente por nuestro pasado. Tú, como es de rigor, empiezas con la historia de Sautuola, que es, yo creo, una de las más increíbles injusticias que han ocurrido en este país. El descubridor del arte rupestre realmente es un santanderino de la provincia de Santander. Hablaremos del largo y tendido que descubre Altamira, que también es increíble, ¿no?, descubrir Altamira cuando no se conocían otras cuevas con arte rupestre, con su hija excavando con él, que ya da una perspectiva de cómo era este gran tipo, ¿no?, con su hija excavando. Pero a mí me ha gustado mucho, Daniel, has visto que me lo he leído y releído, y te lo agradezco. Que hay un capítulo que hablas de megalitos. Yo creo que son uno de los grandes desconocidos, fíjate. Se habla mucho de cierta arqueología. Ahora vamos a hablar de un tema que le encanta a Juanje, por ejemplo, Numancia, que estuviste allí. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los muertos de Numancia? Ese redescubrimiento de la mítica Numancia. Pero tú tienes una experiencia que me gusta mucho porque es personal, que seguro que muchos te pueden criticar desde el aspecto ortodoxo, y es lo bonito, ser valiente para contar que a veces las piedras hay que sentirlas. No solo es catalogarlas, que ya se hace muy bien, sino sentirlas, que es lo que a veces parece que se ha olvidado. Y en algunos lugares bien mágicos de la España dolménica y megalítica te pasan cosas, ¿no?, y vives esa conexión con las piedras. Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, el tema de los dólmenes es un aspecto que ahora está bastante unido a la arqueología científica, pero si retrocedemos en el tiempo, en el siglo XIX, a los ojos de la gente eran monumentos desconocidos, y ya sabemos que ante el vacío de conocimiento el pueblo siempre tiene la necesidad de dar una explicación, y cuando tiene pocos elementos para justificar qué es ese tipo de monumento, pues generalmente lo hace desde la fantasía, desde la recreación, desde la leyenda. Y bueno, lo que he tratado yo de reflejar en este capítulo es cómo los monumentos megalíticos forman parte del paisaje agreste de nuestra
nuestra España rural y han estado formando parte de los propios pueblos. Entonces, la versión que ha ido transmitiéndose de unas generaciones a otras, hoy mismo se ve, como dices tú, desde la ortodoxia arqueológica como algo inexplicable, pero a mí me parece que el buen arqueólogo no tiene que renunciar a esas versiones que están en la boca del pueblo y que se han ido transmitiendo de generación en generación. Generalmente las leyendas son verdades sazonadas con la imaginación del hombre. Entonces lo que hay que tratar es de desgranar esa parte de fantasía y esa parte de realidad para poder seguir la pista científica. Pero me parece que obviar la visión del pueblo de monumentos, en este caso megalíticos, es un error. Yo, mira, por ejemplo, y es verdad que a veces la arqueología, por ejemplo, los ensayos para especialistas, como es normal, preñados de datos, ¿no?, y de documentaciones, pierden un poco a veces la visión de encantar a la gente. Nosotros que hemos estado, y iremos dando noticias, ¿no?, porque ya estamos en ese proceso, 8 meses grabando cuevas rupestres, 8 meses. Claro, hemos sentido muchas cosas dentro de esas cuevas, cosas que van más allá de lo científico, pero que te conecta con la utilización que podía ser en aquella época de esos lugares de poder y de culto. Con los megalitos pasa algo parecido. Tú hablas de Valgeorgina, de la Pedra Gentil, de un sinfín de lugares donde realmente sientes eso, ¿no?, la conexión, casi la visión subjetiva, por supuesto, a flor de piel, pero casi de revisionar lo que pudo ocurrir allí. Y no te extraña que se hable de fenómenos, de aquelarres, de utilizaciones mágicas, porque muchos de estos lugares, que es lo interesante, se han ido reutilizando después con muy diferentes fines, ¿no? Por ejemplo, los dólmenes, claro. Los centros de culto realmente pasan los siglos, pero las personas siguen acudiendo a ellos. Y puede haber detrás un pasado pagano que con el tiempo se ha cristianizado, pero se sigue manteniendo ese esoterismo, esa magia y ese culto que ha habido en otros siglos. En este caso, el cristianismo lo que hace muchas veces es prohibir esos centros de culto relacionados con agua, con manantiales, con bosques, con ríos, de los que nos hablan, por ejemplo, en la Galicia mágica de Venceslao Fernández Flórez. Bueno, todo eso tiene una trastienda pagana que hay que saber interpretar. Y en este caso, muchas veces el cristianismo lo que ha hecho es demonizar estos lugares de culto, y por eso están tan relacionados actualmente con brujas, con aquelarres, con gnomos, con follets, como son en Cataluña, pero realmente, bueno, son una manifestación más de la religiosidad popular. Lo que pasa que en este caso se entremezcla con una evidencia arqueológica. Lógicamente el arqueólogo ya tiene que centrarse más en el aspecto cronológico y funcional de estos monumentos. ¿Elegirías alguno con una X para recomendar a la gente que, libro en mano, pueda viajar a un megalito que merezca mucho la pena y donde se sienta esa conexión con el pasado mágico? Bueno, quizás uno de los megalitos más espectaculares está en el sur, que es el de la Cueva de la Menga en Antequera, quizás porque está mejor conservado que en otros puntos, pero el fenómeno megalítico per se más visible, lo que es una zona completa, posiblemente sea las estribaciones del Pirineo. En el Pirineo hay mucho megalitismo, desde la zona de Navarra hasta el extremo catalán de Gerona, y bueno, eso ya depende de gustos de cada uno, pero efectivamente, si yo tuviera que recomendar la Menga por espectacularidad, pero como fenómeno megalítico, el de la franja prepirenaica es bastante ¿Sabremos interesante. algún día, Daniel, para qué los hicieron realmente? Circulan varias teorías. La teoría de que puede ser un monumento funerario, y luego también hay quien los ha relacionado con centros de cultos mágicos, donde, digamos que acudían los grupos étnicos a celebrar ahí sus rituales mágicos, o bien para entrar en trance. Luego hay gente que ha especulado con cuestiones chamánicas también en este sentido. Pero eso está todavía muy sujeto a teorías y a gustos de cada investigador. Claro, hablamos de una época, de un tiempo que no hay fuentes escritas. Eso lo hace más problemático y también más apasionante, ¿no? Por cierto, que en cadenaser.com animamos también a gente a que, si quieres recomendarnos algún lugar arqueológico, porque hay tantas joyas en España, pero desconocidas, pero incluso entre especialistas, cuidado, yo hace poco con especialistas hablaba de la Torre de Pozo Moro, impresionante ahí en el Museo Arqueológico, y tampoco es que supieran muy bien. Entonces yo digo, bueno,
En fin, debe ser porque hay mucho, ¿no? Pero desde luego la Torre de Pozo Moro, otro de esos lugares extrañísimos, ¿no? Con inscripciones. Mira, voy a leer algo que le va a gustar mucho a Juanjo Vallejo, que recoges tú en el libro, Daniel. Dices, fue un espectáculo terrible y atroz, vieja crónica, en el que caminaban, como almas sin pena, cientos de cuerpos roñosos, cubiertos de costras y heridas en carne viva. El hedor era insoportable. Los romanos veían pintados en sus ojos el dolor, la rabia y el remordimiento de haberse comido los unos a los otros. Con los despojos humanos de los caídos en la batalla, se alimentaron algún tiempo. Primero se mantuvieron con carne humana cocida y después con la carne de los enfermos. Pero se cansaron de una dieta tan monótona y los más robustos acabaron comiéndose a los más débiles. Dice, antes de su postrero y épico abandono de la ciudad, el caudillo Retógenes ordenó que desbarataran hogares, arruinaran bodegas y prendieran fuego a sus techumbres de paja, como atestiguan las brasas que la comisión desaloja cada día por toneladas. Envilecidos y enfermos, capitularon al fin, pero sin renegar de la brava condición que les hizo extremar la resistencia. Se rindieron al infortunio, pero no al vencedor. La escena de las almas sin pena de Numancia, ¿no, Juanje? Sí, que todavía se revive allí. Sí, mal no recuerdo, 22 años de resistencia, ni más ni menos, ¿no? Tuvo que venir Escipión el africano para poder acabar con la resistencia numantina. Hombre, yo lo que me fascina de historias como la de Numancia o Mashada, que también la viví en Israel, es de repente como un pequeño grupo se enfrenta a un imperio. Lo increíble es que, claro, aguantan 22 años hasta que viene un señor que es Escipión el africano y que, bueno, pone orden en las legiones romanas, lo primero, porque si no va imposible la toma de Numancia. Y luego, bueno, pues hace barbaridades como cortarle las manos a pueblos que sabe que le están suministrando comida a los numantinos. De todas formas, la epopeya, la épica de toda esta gente que hace que en libros maravillosos como el tuyo pues se pueda seguir registrando, es lo que me parece increíble. Una de las cosas muy curiosas que estuve cuando estuve haciendo reportaje allí en Numancia, hablando con los arqueólogos, que me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, es que la espada, por ejemplo, que vemos en la película Gladiator, que es una espada de 2 filos, que se llama, no creo que se llama, se dice espada española, pero en latín, entonces voy a meter la pata como siempre, pero no decirlo, Hispanius Gladiae, efectivamente. Bueno, pues esta espada que vemos en Gladiator es la espada que llevaban los numantinos. Los romanos llevaban una espada de un solo filo y los numantinos tenían esta espada que pesaba más que la romana, de 2 filos, y de ahí la copió Escipión el africano copió la espada de los numantinos porque podía romper el escudo y atacar en dos frentes. O sea, fíjate esta gente, el ingenio a la hora de la guerra que tenían, ¿no? Una cosa que se inventa en España y que hace que, bueno, que los mejores militares que había en aquella época en el mundo, que eran los romanos, copien directamente en cuanto la ven. Hay una historia impresionante en Numancia y aparece un personaje bien curioso que luego le veremos buscando Tartesos, ¿no? Que es Schulten, que es uno de esos personajes de novela también, hispanista alemán, empeñado en cosas, se enfrentaba con otros, debía tener un carácter de 1000 demonios. Y en Numancia se buscaban elementos de esa gran necrópolis y durante mucho tiempo, más tiempo del que la gente cree, no se encontraba casi nada, ¿no, Daniel? No se encontraba casi nada hasta el año 1993, no se ha localizado. Ayer. Prácticamente en términos arqueológicos se puede decir que es ayer. Sin embargo, es curioso porque a principios de siglo anduvieron muy cerca y encontraron unos bocados de caballo que relacionaron con las caballerizas. Lógicamente, encontrarse un bocado de caballo, lo primero que te pide el cuerpo es interpretarlo como que estás en unas caballerizas, en unas cuadras. Pero con interpretaciones posteriores se ha podido ver que ese bocado de caballo era el extremo de la necrópolis que habían picado entonces. Esa confirmación llegó ya en 1993, cuando se localizaron ya 47 tumbas en una de las laderas sur de Numancia. Y bueno, uno de los hallazgos más perseguidos durante décadas en esta ciudad, pues por fin ha llegado a su fin gracias a Alfredo Jimeno y al descubrimiento en 1993. Muchas figuras de la arqueología patria, vamos a decirlo así, que yo no sé si son suficientemente conocidas, desde luego en España poco conocidas. Por ejemplo, investigadores, arqueólogos locales que han hecho hallazgos que quizá de haber sido en otros lugares, me refiero, serían muchísimo más conocidos, tendrían muchos más medios.
el estado de la arqueología española, a veces cuando uno indaga un poco, desgraciadamente valoramos poco lo que tenemos, ¿no? Bueno, ahora afortunadamente se ha equiparado bastante, pero es curioso que en los principios la arqueología española se nutrió de arqueólogos extranjeros, eso es una evidencia que no podemos negar. En el sur estuvieron Schulten picoteó en el sur y en el norte también, pero Bonsor y Siret, digamos que abarcaron la Andalucía, uno oriental y otro occidental, y Schulten, como has citado antes, estuvo en Numancia y luego también buscó Tartesos, infructuosamente, pero lo buscó. ¿Sabes que hay nuevas indagaciones e investigaciones interesantísimas del CSIC en Doñana, otra vez? Efectivamente. Buscando, para algunos la Atlántida, para otros Tartesos. Vamos a hablar de eso, si te parece. Vamos a hablar de Tartesos, vamos a hablar, si os parece, de uno de los episodios más intrigantes de la historia del arte, que es el descubrimiento del arte. No sé, siempre digo íbero o ibero, y no sé qué es lo que hay que decir exactamente. O se puede decir ambas cosas, ¿no? Sí, yo digo ibérico, pero realmente está aceptada las dos ambas formas. Cosas. La historia de esas otras damas a la sombra de la dama de Elche, las damas del santuario del Cerro de los Santos, que es impresionante. Cazatesoros, falsificadores. He leído en algún lugar que algunas de las copias de estas otras damas tenían un signo que una secta o un grupo extraño al margen de los falsificadores empleó como código. Historias maravillosas que son historia de nuestra arqueología. Tesoros como el de la Liseda, ¿saben? Esos candelabros maravillosos de oro que siempre le llaman la atención a nuestro querido amigo Manuel Pimentel, ¿no? Que siempre nos habla de ellos como asombrado, como hay que estar con esos tesoros extraños que se guardaron mucho tiempo bajo la tierra de la piel de toro. Vamos a hablar de eso y acudiremos a esa historia auténticamente de terror y de mente, una historia de lobotomías, casi nada, con Santiago Camacho. Ahora, en unos momentos.